Hola, espero que estén muy bien. En este video voy a explicarles cómo limpiar la pantalla de su televisor, ya sea uno con tecnología LCD LED, como es el caso de este, o también aplica para uno con tecnología OLED. Simplemente lo que deben conseguir es o bien un paño de microfibra o uno de esos pañitos que se utilizan para limpiar los lentes de los anteojos. Fácilmente los pueden conseguir en una óptica o por ejemplo en un lugar, en un almacén donde arreglen celulares, computadoras u otro tipo de pantallas. Como tal, estos pañitos para mí son los más confiables porque muchas veces no se sabe si realmente un paño sea de microfibra como tal, y si de pronto desconfían de eso, entonces lo mejor es adquirir uno de estos pañitos que son los más recomendados para limpiar pantallas o, como ya mencioné, los lentes de las gafas o anteojos. Como punto extra, en esos sitios suelen vender ese tipo de soluciones que muchas veces son a base de alcohol isopropílico y que son específicas para limpiar pantallas o los lentes de las gafas o anteojos. La otra opción es agua destilada. Ahora bien, lo que no recomiendo es ni alcohol etílico ni tampoco jabón. Y en cuanto al agua de la llave, el problema es que en algunas ciudades probablemente no sea muy limpia y tal vez contenga algunas micropartículas que probablemente con el tiempo pudieran rayar la pantalla. Y si utilizan por ejemplo alcohol etílico u otro material que tenga propiedades abrasivas, muy probablemente con el paso del tiempo la pantalla de su televisor les va a quedar así, pelada o muy manchada, y eso va a afectar notablemente la calidad gráfica cuando vean algún programa de televisión. Entonces miren, cuando simplemente se trata de limpiar la pantalla de partículas de polvo del día a día, lo que yo hago es con el paño de microfibra, que es el que cubre más área, simplemente le doy una leve pasada. Y si de pronto observo que hay manchas, por ejemplo, de grasa cuando uno manipula estas pantallas, que con las manos a veces sí o sí tiende uno a tocarlas, pues simplemente con este pañito, que es el más recomendado, lo froto varias veces hasta que la mancha desaparezca. Pero como pueden notar, en este caso esta mancha lleva bastante tiempo y está muy adherida a la pantalla como tal. Entonces, en ese caso lo que hago es aplicar la solución como tal a este pañito, unas 2 pasadas de esa solución y listo. Ya procedo a limpiar esta mancha y sale entonces con mayor facilidad. ¿Por qué recomiendo aplicar la solución directamente al trapo y no directamente a la pantalla? No es porque como tal la solución vaya a dañar la pantalla, porque ya saben que es una solución específica para limpiar pantallas. El problema es que muchas veces no saben, si el tarrito es nuevo, con qué tanta presión vaya a salir, y si lo hacen en un borde de pantalla, muy probablemente algo de esa solución vaya a penetrar detrás de la pantalla y quizá dañe algún artículo eléctrico y su televisor se vaya a comprometer en cuanto a funcionalidad. Y lo otro, por supuesto, es limpiar el televisor con la pantalla apagada. Primero, porque así se dan cuenta que la mancha quede totalmente limpia, porque se puede detectar mejor con la pantalla negra. Y lo otro es que muy probablemente en algunas ocasiones, si van a utilizar este tipo de líquidos, es mejor evitar un cambio de temperatura más o menos brusco, porque obviamente las pantallas con el uso generan calor. Y si de pronto deciden por error aplicarlo directamente, o aun cuando lo apliquen directamente al trapo y después a la pantalla, tal vez ese cambio de temperatura con el tiempo, si lo hacen de una forma muy seguida, probablemente pueda ir desgastando poco a poco la pantalla. O en casos extremos, como se trata de una solución líquida, probablemente pueda pasarles algo de corriente, aunque eso es muy difícil que suceda, pero no es 100% que no pueda suceder.
Y listo, eso era todo. Y para terminar, simplemente quiero decirles que realmente ni este tipo de pantallas LCD LED ni aquellos televisores con tecnología OLED son tan delicados como tal vez pudieran parecer, pero obviamente hay que cuidarlos. Y vuelvo y les reitero, eviten utilizar materiales abrasivos como por ejemplo el alcohol etílico o como por ejemplo el jabón. Absténganse de utilizar esos productos. Recuerden que existen productos específicos, soluciones específicas para limpiar este tipo de pantallas. Y listo, no siendo más, si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.